Dicen que, cuando cae la noche en la región de Ashanti, en el sur de Ghana, y el viento atraviesa los árboles de cacao como si susurrara secretos antiguos, uno debe guardar silencio. Porque es justo entonces, cuando el cielo se enciende en un púrpura profundo y la selva parece contener la respiración, que puede escucharse el tic-tic-tic de unas pequeñas patas, caminando no sobre el suelo, sino sobre historias. Sí, historias. Porque en esta parte del mundo, desde tiempos que se remontan al siglo XV, mucho antes de la llegada de los europeos a la Costa del Oro, se creía que todas las historias del mundo tenían dueño. Y ese dueño no era un hombre, ni un dios, ni un espíritu vengativo. Era una araña llamada Anansi. Pero dime, ¿alguna vez te has preguntado por qué una criatura tan pequeña terminó siendo guardiana de relatos tan grandes? ¿Por qué su nombre aparece en cantos tradicionales, en cuentos contados alrededor del fuego y hasta en rituales familiares? ¿Qué hizo para ganarse semejante poder? La mayoría solo conoce a Anansi como un tramposo gracioso, pero lo que casi nadie sabe es que su historia comenzó con un peligro real, muy real, en lo alto del cielo, cuando las historias pertenecían únicamente al temido Niame, el dios supremo de los Akan. Y nadie, absolutamente nadie, osaba desafiarlos. Nadie, excepto Anansi. Pero antes de llegar a ese momento, antes del desafío imposible, hay algo que debes entender. En los poblados de Kumasi y Nswaem, donde la leyenda se contaba en voz baja desde hace siglos, se decía que el mundo corría el riesgo de quedar sin historias, sin enseñanzas, sin risas, sin memoria. Y que la única criatura con la astucia suficiente para cambiar ese destino no medía más que la palma de una mano. Ahora imagina el fuego crepitando, los ancianos reunidos, las sombras moviéndose en las paredes de barro, y una pregunta que cae como un golpe de tambor. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar Anansi para arrebatarle a un dios aquello que los humanos tanto necesitaban? El anciano se inclinó hacia adelante, como si temiera que algo, o alguien, pudiera escuchar desde la oscuridad. Su voz bajó un tono, y el silencio de la noche en Ashanti pareció tensarse. Para entender lo que hizo Anansi, dijo, primero hay que comprender a Niame, el dueño del cielo. Niame no era un dios caprichoso, era un dios poderoso, distante, tanto que los relatos antiguos dicen que vivía tan alto que ni las nubes podían alcanzarlo. Y era el quien guardaba todas las historias del mundo, encerradas en un cofre sagrado suspendido sobre su morada celestial. Nadie podía acercarse a él sin permiso. Nadie podía pedir nada sin ofrecer algo a cambio. Y menos aún, algo tan valioso como las historias que daban sentido a la vida humana. Entonces, ¿cómo fue que Anansi, una simple araña, decidió trepar hacia el cielo? Pues bien, no fue por valentía. Fue por una mezcla peligrosa: curiosidad, ambición y un deseo inmenso por ayudar a los humanos, quienes sufrían sin relatos que enseñarles a enfrentar la vida. Se cuenta que, cierto día, en una aldea cercana a Mampong, Anansi escuchó a una madre cantar a su hijo sin tener historias para arrullarlo. Era un canto vacío, sin personajes, sin moralejas. Y esa ausencia lo hirió más que cualquier golpe. Si no hay historias, pensó Anansi, no habrá sabiduría. Y sin sabiduría, los humanos se perderán. ¿Y tú, que escuchas esta historia ahora, qué crees? ¿Fue nobleza lo que lo movió? ¿O fue la tentación de convertirse en algo más que una simple criatura? Sea cual sea la razón, lo cierto es que Anansi tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de su pueblo. Una noche, antes del amanecer, cuando las palmeras apenas se perfilaban contra el cielo oscuro, Anansi lanzó un hilo de seda hacia la nada. Un hilo que se extendió, y se extendió, hasta tocar los dominios de Niame. Y aquí es donde empieza el verdadero conflicto. Niame no le negaría las historias, pero tampoco se las regalaría. Lo desafiaría, con condiciones casi imposibles. El anciano hace una pausa. Mueve el carbón con un palo. Y justo cuando va a revelar cuáles fueron esas pruebas imposibles, el tambor de la aldea suena a lo lejos,
interrumpiendo la narración. El tambor lejano dejó de sonar, y el anciano retomó la historia como si el silencio mismo quisiera escucharla. Niame vio a Anansi, dijo, y lejos de enojarse, sonrió, pero no con una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que está seguro de que vas a fallar. Porque el Dios del cielo, poderoso entre los Akan, no se oponía a negociar, pero siempre lo hacía bajo sus reglas. Y así, desde lo alto, su voz retumbó como un trueno suave. ¿Quieres mis historias, pequeña araña? Demuestra que eres digna. Anansi, diminuto pero firme, sintió que su hilo temblaba. Y entonces escuchó los términos del trato. Un trato tan difícil que los ancianos de Kumasi aún hoy lo repiten con un escalofrío. Niame le pidió 3 tributos, 3 ofrendas imposibles. A Onini, la serpiente gigante, que habitaba en los bosques cercanos al río Pra. Una criatura tan larga que las madres advertían a sus hijos que nunca caminaran solos cerca del agua cuando la niebla descendía. A Osebo, el leopardo feroz, que rondaba las selvas densas de Aafo, silencioso como un espíritu y rápido como un rayo. Un cazador que ni los guerreros más valientes podían enfrentar. Y a Moatia, los duendes del bosque, seres diminutos pero increíblemente poderosos, conocidos por su habilidad de moverse sin ser vistos entre los árboles de los bosques sagrados de Tano. Eran espíritus antiguos, guardianes implacables, y quienes quisieran atraparlos terminarían perdiéndose en el bosque para siempre. Cuando el anciano mencionó a los Moatia, algunos de los presentes hicieron un murmullo temeroso. No se juega con ellos, dijo una voz entre la audiencia. Y tenía razón. En toda la región de Asanti, esa es una advertencia que se respeta. Anansi escuchó las condiciones y aceptó, sin titubear. Muy bien, respondió Niame. Si me entregas a esos 3, las historias del mundo serán tuyas. Una pausa. El fuego crujió, y el anciano bajó la voz, inclinándose aún más. Pero aquí es donde empieza lo verdaderamente peligroso, dijo, porque Anansi sabía que no podía vencer a ninguna de esas criaturas por fuerza. Tendría que hacerlo con ingenio. Y justo en ese momento, el anciano lanzó una mirada hacia el sendero oscuro que bordeaba la aldea, como si esperara ver a alguien o algo observando desde allí. El anciano inspiró profundo, como si el aire húmedo de la noche trajera consigo los ecos de aquella primera prueba. Para vencer a Onini, la serpiente gigante, comenzó, Anansi no necesitó fuerza, sino una mentira tan ingeniosa que ni el propio bosque pudo ignorarla. Los oyentes se acomodaron alrededor del fuego mientras el anciano continuaba. En los relatos más antiguos de la región del río Pra, se dice que Onini podía medir más de 7 metros. Su piel negra y brillante se confundía con la sombra de los árboles, y cuando se deslizaba entre la maleza, el suelo vibraba como si un espíritu antiguo despertara. Los pescadores evitaban acercarse a los manglares al amanecer, porque Onini cazaba justo cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el agua. Anansi sabía que enfrentarlo directamente significaba una muerte segura, así que ideó un plan tan simple, que resultaba peligroso. Una mañana, fingiendo discutir con su esposa Aso, que también aparece en muchos cuentos Akan como cómplice de sus trucos, Anansi gritó lo suficientemente fuerte como para que Onini pudiera escucharlo desde su guarida. «Te digo que esta vara es más larga que Onini». Aso respondió, «Claro que no. Esa serpiente es muchísimo más grande que cualquier vara que puedas encontrar». El eco del río llevó sus voces hacia dentro del bosque. Y, como era de esperarse, la serpiente, orgullosa y vanidosa como contaban los ancianos, salió arrastrándose, furiosa por ser comparada con una simple rama. «¿Qué están diciendo de mí?», siseó Onini, dejando escapar un sonido que heló la sangre de todos los presentes alrededor del fuego imaginario. Anansi, fingiendo sorpresa, se inclinó respetuosamente. «Oh, Onini, qué bueno que apareces. Mi esposa insiste en que tú eres más larga que esta vara, pero yo creo que exagera.
¿por qué no nos ayudas a medir? Onini, incapaz de resistirse a demostrar su grandeza, aceptó. Y así, la serpiente se estiró a lo largo de la vara. Aso, siguiendo el plan, soltó cuerdas que Anansi había preparado. Y mientras Onini se acomodaba para lucirse, ambos la ataron rápidamente. La serpiente se retorció, rugió, golpeó la tierra, pero ya era demasiado tarde. Anansi la había atrapado. El anciano sonrió, con ese orgullo que solo se tiene al contar una parte esencial de la leyenda. Y así, dijo, Anansi completó la primera prueba. Pero créeme, lo que vino después fue mucho más peligroso. El fuego crujió otra vez. Una sombra pareció moverse detrás de uno de los oyentes. El anciano dejó que el fuego murmurara unos segundos antes de continuar. Era como si incluso el viento necesitara prepararse para lo que venía. Porque si Onini era temida, Osebo, el leopardo, era respetado con un silencio absoluto. En los bosques espesos de Aafo, dijo el anciano, moviendo el dedo hacia la oscuridad como si la selva misma estuviera ahí, vivía un cazador nocturno cuyo rugido podía escucharse hasta en las aldeas de Bechem y Goazo. Un leopardo tan rápido que los guerreros lo mencionaban en sus canciones, no como admiración, sino como advertencia. Las historias antiguas describen a Osebo como una sombra con dientes. Su pelaje moteado se confundía con la luz del amanecer entre los árboles. Nadie lo veía llegar, solo lo escuchaban al final. Ahora imagina a Anansi, tan pequeño, acercándose a la guarida de semejante bestia sin más arma que su propio ingenio. ¿Locura o valentía disfrazada? Una noche, cuando la luna era apenas una línea blanca en el cielo, Anansi escuchó el gruñido de Osebo cerca de un hoyo profundo, cubierto de hojas secas. El anciano se inclinó hacia adelante antes de contar lo siguiente, como si quisiera ver la reacción del público. Anansi sabía que nunca podría enfrentarlo cara a cara, dijo. Así que decidió atrapar al cazador, dejándolo caer en su propia soberbia. Anansi cavó un hoyo aún más grande y lo cubrió con ramas y tierra, lo suficiente para que pareciera parte del bosque. Luego esperó, y cuando Osebo pasó por allí, siguiéndole el rastro, el suelo se desmoronó bajo sus patas. El leopardo cayó con un rugido que hizo temblar hasta las hojas del baobab más viejo. Anansi se acercó lentamente, pero no demasiado. Osebo, furioso, intentaba trepar, arañando la tierra, resbalando, gruñendo. La oscuridad del agujero lo hacía parecer aún más enorme. Osebo, amigo mío, dijo la araña con una calma calculada. Veo que has tenido un accidente. Te ayudo. Asterisco. El anciano imitó el susurro grave del leopardo. Sácame de aquí, Anansi. Claro, claro, respondió la araña. Pero debo hacerlo con seguridad. Eres demasiado fuerte. Anansi lanzó una red gruesa, tejida durante todo el día, y fingió que necesitaba atarlo para poder elevarlo a pulso. Y Osebo, sin alternativas, aceptó. Cuando finalmente estuvo atado de pies a cabeza, incapaz de moverse, Anansi lo miró desde arriba y dijo: «Listo, una prueba menos». Algunos de los oyentes alrededor del fuego se estremecieron, no por miedo de la bestia, sino por la astucia de quien la había atrapado. «Pero no cantes victoria todavía», murmuró el anciano. Lo más peligroso no era la fuerza ni la furia, sino la magia. Porque la tercera prueba involucraba a los Moatia, los duendes que podían engañar incluso a quienes se creían expertos en engaños. Y en ese momento, como si el bosque escuchara su nombre, un crujido sonó entre los árboles. El crujido entre los árboles hizo que todos alrededor del fuego contuvieran el aliento. El anciano levantó la mano, pidiendo silencio, como si realmente creyera que los Moatia podían escucharlo. No era superstición, era respeto. En las tradiciones Akan, uno no menciona a esos duendes del bosque sin pensarlo dos veces. Ahora escucha bien, dijo el anciano, con la voz baja y grave.
porque los Moatia no son criaturas que puedas atrapar con fuerza, ni con una simple trampa. Los Moatia, originarios de los bosques sagrados del río Tano, son tan antiguos como los primeros pueblos que habitaron Ghana. Caminan hacia atrás para confundir a quienes los siguen, conocen cada rama, cada raíz, cada sombra del bosque. Y lo peor, saben cuando alguien piensa engañarlos. Los oyentes se miraron entre sí, inquietos. Si Onini y Yosebo habían sido peligrosos, esto era otra cosa. Anansi, consciente de que se enfrentaba a su prueba más delicada, se internó en el bosque al amanecer. La luz caía entre los árboles altos como cuchillas doradas, pero aún así, el interior permanecía oscuro, húmedo y silencioso. Demasiado silencioso. En estos bosques, continuó el anciano, los cazadores de Tepa cuentan que a veces escuchaban risas pequeñas detrás de los troncos, y cuando miraban, no había nadie. Los Moatia disfrutan del engaño, y por eso, eran la prueba perfecta para una criatura como Anansi. Sabiendo que no podía seguirles el paso, ni rastrear sus huellas invertidas, Anansi recurrió a algo distinto. La tentación. Fabricó una figura de madera, tallada del árbol Odum, un árbol venerado en la región, y la cubrió con savia pegajosa. Luego moldeó el muñeco como si fuera una pequeña persona, lo vistió con hojas de plátano, y en su mano colocó un cuenco con frutas dulces que los Moatia adoraban desde tiempos inmemoriales. Pero lo más brillante fue lo siguiente. Anansi colocó junto al muñeco una calabaza que había llenado con una mezcla especial de miel y hierbas aromáticas cuyo olor los duendes no podían resistir. Y entonces, se escondió. Pasaron minutos largos. Luego más. Y el anciano aseguró que los presentes alrededor del fuego, por un momento, sintieron como si algo pasara entre sus piernas, ligero como una pluma. Hasta que, ahí estaba, un Moatia, pequeño, de piel oscura y ojos brillantes, observando el muñeco desde la copa de un árbol. Otro apareció detrás. Y otro más. Las criaturas murmuraban entre sí en un idioma antiguo, uno que solo los bosques podían entender. Uno de ellos bajó, estiró la mano, y golpeó suavemente al muñeco, molesto porque éste no lo saludaba. El anciano golpeó el suelo con su bastón, imitando aquel sonido. ¡Toc! La mano del duende quedó pegada. Irritado, golpeó con la otra. Pegada también. Un tercero bajó para ayudarlo, y quedó atrapado igual. En pocos segundos, 3 Moatia estaban inmovilizados, retorciéndose y lanzando chillidos agudos que hicieron estremecer al público alrededor del fuego. Fue entonces cuando Anansi salió de su escondite. No corrió, no gritó, solo dijo: «No es trampa, es ingenio». El anciano levantó el bastón, marcando un punto final. Y así, dijo, Anansi completó la tercera prueba. Atrapó a los duendes más escurridizos de los bosques de Tano. Ahora tenía todo lo que Niame le había pedido, pero el verdadero peso del trato estaba por caer. Las llamas del fuego subieron de pronto, iluminando los rostros tensos. El anciano dejó que las llamas danzaran un momento, como si revelaran sombras antiguas en sus movimientos. Luego habló, esta vez con un tono más solemne, casi ritual. Cuando Anansi terminó las 3 pruebas, dijo: «No celebró. No podía. Aún faltaba lo más difícil, convencer a un dios». En las historias más antiguas contadas en Kumasi, se dice que subir al reino de Niame no era solo trepar un hilo al cielo. Era ascender por un camino que cambiaba con cada paso. A veces luz, a veces viento, a veces un vacío tan profundo que mareaba hasta a los espíritus. Anansi cargaba los 3 tributos. Onini la serpiente, Osebo el leopardo y los 3 Moatia pegados y chillando dentro de un saco tejido. Cada uno representaba algo que ningún humano podía lograr. Y sin embargo, ahí estaba él, subiendo. Cuando finalmente alcanzó la morada del dios, el cielo se abrió en un resplandor tan fuerte que, según las leyendas, los ancianos aconsejaban no imaginarlo demasiado,
porque hacerlo traía sueños intensos durante noches enteras. Niame lo observó en silencio. El anciano imitó su voz profunda, pausada. «Has cumplido las pruebas». Anansi, aún cansado, respondió: «Sí, gran Niame». Pero el dios no sonrió esta vez, ni tampoco mostró enojo. Solo hizo una pregunta, la pregunta que nadie esperaba. «¿Y por qué debería darte mis historias?». El silencio alrededor del fuego se volvió tan tenso, que cualquiera diría que incluso los árboles escuchaban. Los ojos del anciano brillaron al repetir lo que Anansi respondió: «Porque las historias no deben pertenecer a los dioses, sino a quienes las necesitan para vivir». Niame inclinó la cabeza. Era una respuesta peligrosa, atrevida, casi insolente, pero también era verdadera. En las regiones de Asanti y Akan, los relatos dicen que el dios del cielo, por primera vez en siglos, permitió que una criatura mortal lo contradijera. O quizá no fue contradicción, sino sabiduría. Niame dio un paso hacia su gran cofre, el que contenía todas las historias, las de héroes, las de tragedias, las de espíritus, las de creación, las de amor y engaño. El cofre que solo él podía abrir. El anciano bajó la voz hasta casi un susurro. Y entonces dijo. Niame extendió la mano, tocó la tapa del cofre, y el viento sopló fuerte, apagando parte del fuego, como si no quisiera que la respuesta se revelara demasiado rápido. El viento sopló con tal fuerza que las chispas del fuego subieron como luciérnagas asustadas. El anciano esperó a que todo volviera a calmarse, y entonces retomó la historia con una voz casi hecha de susurros. Niame apoyó la mano sobre el cofre, dijo, y durante un instante eterno, nadie, ni siquiera los espíritus del aire, supo qué decidiría. Las historias cuentan que aquel cofre, suspendido sobre la morada del dios, guardaba relatos desde tiempos inmemoriales. Las primeras palabras humanas, los primeros engaños, los primeros reyes, las primeras risas. Todo lo que alguna vez se aprendió, estaba ahí dentro. Anansi permaneció inmóvil, con sus 4 patas delanteras temblando. No por miedo a Niame, sino por la posibilidad de fallar después de haber llegado tan lejos. Entonces el anciano, imitando la voz profunda del dios, murmuró: «Una criatura tan pequeña, haciendo lo que ningún hombre ha logrado». Niame abrió el cofre. La tapa crujió como si cargara siglos de historias encerradas. Los presentes alrededor del fuego parecieron contener la respiración. Pero dentro del cofre no había luces, ni humo, ni voces espectrales. Solo símbolos, antiguos y dorados, flotando en el aire. Símbolos que representaban cada historia conocida y desconocida por los pueblos Akan. Niame los observó, y entonces pronunció algo que cambió por completo la leyenda. Las historias no son para quienes tienen fuerza, sino para quienes tienen memoria. Y tú, Anansi, has demostrado tenerla. El anciano hizo una pausa para dejar que esas palabras se asentaran. Niame tomó los símbolos, uno por uno, y los dejó caer sobre Anansi como si fueran gotas de luz. Era un gesto solemne, casi sagrado. Pero justo cuando parecía que el trato había sido cumplido, el cielo tembló ligeramente. Una nube oscura se movió sobre el horizonte. Y en ese momento, el anciano reveló la parte que casi nunca se cuenta. Algunos dicen que no todos los dioses estaban de acuerdo con la decisión de Niame. Que una fuerza antigua, celosa, observaba desde la sombra, dispuesta a impedir que las historias llegaran realmente a la tierra. Las brasas brillaron con más intensidad, iluminando los rostros atentos. Y antes de revelar qué ocurrió cuando Anansi comenzó el descenso, el anciano levantó la mano. No te confundas. Aunque Anansi había ganado el derecho, aún faltaba lo más difícil. Había que traer las historias de vuelta sin perderlas en el tránsito entre el cielo y los hombres. Una prueba que ningún dios había mencionado, pero que sí existía. El anciano acercó una brasa al centro del círculo,
como si la luz roja pudiera ayudarlo a recordar un detalle que muy pocos narradores se atreven a mencionar. Luego habló, despacio, con un tono que mezclaba respeto y advertencia. Cuando Anansi comenzó el descenso, dijo, no lo hizo con orgullo ni alegría. Lo hizo con cautela, porque sabía que los dioses que habitan entre la luz no eran los únicos que observaban. Con los símbolos dorados, las historias del mundo, adheridos a su cuerpo como si fueran pequeñas estrellas atrapadas en su tela, Anansi bajó por el hilo de seda que él mismo había lanzado hacia los dominios celestes. Pero algo había cambiado. El aire se volvió pesado, demasiado, y un murmullo profundo, casi como un lamento, comenzó a escucharse alrededor. Cuentan los ancianos de Ejisu, continuó el narrador, que justo cuando Anansi atravesó la mitad del camino, una sombra se levantó desde los vientos del norte. No era un dios, no era un animal, era algo más antiguo, algo que existía antes de que los Akan fueran un solo pueblo. Los cuentos lo llaman Adurobone, el espíritu del vacío, un ser que odiaba las historias porque daban forma a cosas que él prefería que siguieran siendo nada. Ese vacío oscuro se deslizó detrás de Anansi, moviéndose sin sonido, como si su único propósito fuera borrar los símbolos luminosos que el dios Niame le había confiado. El anciano aumentó la tensión bajando la voz. Dicen que Adurobone estiró una mano hecha de humo, y donde tocaba, el hilo de Anansi comenzaba a desvanecerse. Anansi lo sintió. El hilo vibró, luego crujió, y entonces, por primera vez en toda su travesía, sintió miedo real. Si el hilo se rompía, caería al vacío, y con él, las historias del mundo. Pero aquí es donde la leyenda revela el verdadero ingenio de Anansi. En lugar de luchar contra el espíritu, o intentar huir, hizo algo totalmente contrario. Comenzó a contar una historia pequeña, sencilla, pero con un detalle suficiente para confundir al espíritu del vacío. Porque el vacío no entiende la imaginación. No comprende las palabras que crean algo donde antes no había nada. Así, Anansi relató la historia de una semilla que brotaba en medio de un terreno muerto. Una semilla que crecía solo si alguien la recordaba. Adurobone, al escuchar aquello, se confundió. La sombra se detuvo. Y por un instante, intentó entender, recordar, o quizá, sentir. Ese instante fue suficiente. Anansi reforzó el hilo con un nuevo tramo de seda, tejida tan rápido que ningún ser humano podría imitarlo. Y cuando el espíritu quiso reaccionar, la pequeña araña ya estaba demasiado lejos, descendiendo hacia el mundo terrenal. El anciano golpeó el suelo con su bastón, marcando ese momento. Así, dijo, Anansi no solo obtuvo las historias, sino que las protegió de aquello que quería borrarlas para siempre. La brisa nocturna pareció calmarse. El fuego volvió a su ritmo normal. Pero aún faltaba el final. El más importante. El que explica cómo las historias pasaron de las manos de un dios a la boca de los pueblos. El anciano se acomodó lentamente, como si todo lo que había contado hasta ese momento fuera apenas la antesala del verdadero corazón de la leyenda. El fuego, ahora reducido a brasas profundas, iluminaba su rostro con un tono rojizo, dándole un aire casi espiritual. Cuando Anansi por fin puso sus patas en la tierra, comenzó, no hubo voces celestiales, ni temblores, ni señales. Solo el sonido tranquilo de la sabana cerca de Kumasi, y el murmullo de los árboles que parecían reconocerlo. Anansi había logrado lo imposible: vencer a Onini, superar a Osebo, engañar a los Moatia, convencer a Niame, y esquivar al espíritu del vacío. Pero su misión aún no estaba completa. Debía entregar las historias a quienes las necesitaban. Los niños que buscaban respuestas, los ancianos que buscaban memoria, los pueblos que buscaban identidad, y las generaciones futuras que no podían vivir sin relatos que explicaran el mundo. El anciano levantó un dedo, marcando el punto más delicado del relato. Las historias, dijo, no podían simplemente dejarse caer sobre los hombres.
Tenían que nacer otra vez. Anansi, con los símbolos dorados aún brillando sobre su cuerpo, buscó a los ancianos de la aldea más cercana. Los halló reunidos bajo un árbol Odum, el mismo tipo de árbol con el que había construido su figura para engañar a los Moatia. Y allí, en un silencio profundo, comenzó a narrar. Al hablar, los símbolos se desprendían suavemente de su cuerpo, flotando como partículas de luz que se mezclaban con la voz del narrador y entraban en los oídos y los corazones de quienes escuchaban. Una historia, luego otra, y otra más. Las leyendas dicen que las primeras palabras contadas por Anansi fueron tan poderosas que los espíritus del bosque se detuvieron a escuchar, y que incluso las aguas del río Pra frenaron su corriente por un instante para no perderse el sonido. Cada símbolo que se desprendía se transformaba en un cuento, sobre héroes que no eran perfectos, sobre animales que hablaban, sobre errores que enseñaban, sobre engaños que revelaban verdades, y sobre mundos invisibles que convivían con el nuestro. Cuando Anansi terminó, su cuerpo ya no brillaba. Estaba vacío de símbolos, pero lleno de algo mucho más profundo. Propósito. El anciano apoyó las manos sobre sus rodillas y dijo: y es por eso que, hasta hoy, en Ghana y en muchas tierras donde las historias viajaron con el tiempo, se dice que cada cuento, cada fábula, cada relato que pasa de boca en boca, es un cuento de Anansi. Porque fue él quien los trajo, quien los protegió, y quien los entregó al mundo. Luego el narrador inclinó la cabeza, como si ofreciera un homenaje al pequeño héroe. Y así termina la leyenda de Anansi, la araña. Pequeña en tamaño, pero más grande que cualquier guerrero, porque nos dio algo que ni los dioses quisieron guardar solo para ellos: las historias que alimentan el espíritu humano. El anciano sopló suavemente las últimas brasas. La luz se apagó. La noche quedó en silencio, pero no vacío, porque las historias, como Anansi enseñó, nunca mueren mientras alguien esté dispuesto a escucharlas o contarlas.